la enseñanza que tenemos que sacar los políticos, los que ahora estamos y los que vendrán. Necesitamos tener una visión de país, tener claras las cosas, que la estabilidad es clave para salir adelante y que si hay elecciones y la población vota por determinados candidatos, hay que respaldar ese candidato, hay que ayudarlo, hay que construir consenso y hay que buscar unidad nacional. La inseguridad ha crecido en la zona minera. Entonces, como tú bien lo enfocas, el Estado peruano tiene que asumir ese reto, pero con absoluta seriedad. Tiene que ser política de Estado el ordenar la pequeña minería a nivel nacional. Sin embargo, yo creo que lo que ha pasado en los últimos 15 años, que se habla mucho de formalización, ha primado el aspecto de la represión, de la persecución, de la criminalización. No se ha entendido que el tema minero es un problema de múltiples aristas. Es un tema ambiental, seguimos usando mercurio de manera indiscriminada, el oro que se recupera en el chute o en la tolva del pequeño minero solamente recupera el 36%, el resto se va con el agua, pero pese a ello sigue siendo rentable porque el oro está más de 500 soles el gramo. Lo que nosotros estamos proponiendo es la reducción de los ministerios, consolidar algún grupo de ministerios en uno solo, que tenga evidentemente afinidad y que tenga la proyección en cuanto a la naturaleza y contenido. Además de ello, lo que hablamos es de una desburocratización y de una simplificación de procedimientos. En los últimos 20 años nos hemos encargado de generar una serie de trabas burocráticas, tramitologías, que traba el desarrollo. Hola, ¿cómo están? Soy José Ignacio Betete en un nuevo episodio de Lado B electoral. Además, a muy poco de las elecciones estamos conversando con candidatos. Unas elecciones que son bastante dispersas, además anónimas un poco porque es una campaña rara, no hay mucho movimiento, no hay mucho debate, no hay muchas cámaras, no hay muchas cosas todavía. Y por eso es más importante conversar con candidatos a la presidencia, candidatos al Senado. Y hoy nos acompaña un candidato muy importante, el actual congresista y candidato Eduardo Salguana, que va con el número 1 de Alianza para el Progreso de Madre de Dios. Es representando como senador número 1 a la región Madre de Dios. Eduardo, un gusto tenerte con nosotros. No, encantado, José Ignacio, un honor estar en tu programa y bueno, a conversar sobre la realidad nacional. Para empezar tengo que preguntarte porque claro, a ver, tú has sido presidente del Congreso, de este Congreso que ha pasado por 1000 batallas, 1000 cosas, como 5 presidentes, creo, 4 presidentes, cuéntanos un poco del Congreso actual, o sea, de tu labor, cómo estás viendo el Congreso, cómo te has sentido en el Congreso. Bueno, es un Congreso que le ha tocado en la vida republicana una etapa muy azarosa, ¿no? Con mucha inestabilidad, con mucha confrontación, pero creo que al final, en un repaso, digamos, histórico, cuando las aguas se calmen con el paso de los años, yo creo que se va a valorar el trabajo que hizo este Congreso. Uh-huh. En su momento supo, por ejemplo, rechazar las iniciales pedidos de vacancia contra un presidente constitucionalmente electo. Creo que implicaba respetar la voluntad popular, pero cuando ese presidente pretendió romper el orden democrático, también tuvo la firmeza para declarar su vacancia, ¿no? Uh-huh. Luego el Congreso tuvo también la hidalguía de respaldar en general, en su mayoría, a una presidenta, ¿no? Porque nosotros consideramos que un tema básico para la continuidad democrática, para el crecimiento económico, para cerrar brechas de pobreza fundamentalmente, era la estabilidad política, que es el fundamento de la estabilidad económica. Nadie invierte en un país que está cambiando presidente pues cada año, ¿no? Lamentablemente eso conseguimos, pero después hemos tenido ya en la parte final en la entrada del presidente Gerí y luego el presidente Balcázar, ¿no? Creo que el Congreso, con errores y aciertos, ha sabido mantener, digamos, la continuidad democrática en el país. Un Congreso muy protagónico, además, que va a ser igual de protagónico en estas elecciones porque, como hemos podido ver, como tú bien mencionas, el presidente termina siendo, este país se está convirtiendo en un país cada vez más parlamentarista, de alguna forma, ya no tan presidencialista, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? El sistema político peruano es un sistema mixto, lo llaman los especialistas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que en los últimos años, por el hecho de que el presidente que gana las elecciones en primera vuelta no tiene mayoría en el Congreso.
Y lamentablemente no hemos sabido construir consensos, porque la política es eso, la política es concertar, es dialogar, es buscar de alguna manera la conducción del poder de manera distribuida, ¿no? Obviamente bajo objetivos comunes, ¿no? Que es el desarrollo, el bienestar de la población. Y lo que ha primado más que el diálogo y la concertación, lamentablemente, ha sido la confrontación, ¿no? Creo que eso no ha sido nada bueno. Tuvimos en 2016 una aplastante mayoría de una bancada parlamentaria, de la candidata que perdió las elecciones, pero lamentablemente no se buscó acercarse, no se buscó el consenso y al contrario hubo una confrontación que tuvo el desenlace con la renuncia del presidente de ese entonces, ¿no? Entonces, ahí empezó yo creo todo, ¿no? Ahí empezó un poco esta inestabilidad. Yo creo que ¿no? sí, algo así es el génesis de esta inestabilidad que lamentablemente no termina, ¿no? Entonces yo creo que la enseñanza que tenemos que sacar los políticos, los que ahora estamos y los que vendrán, es que necesitamos tener una visión de país, tener claras las cosas, que la estabilidad es clave para salir adelante y que si hay elecciones y la población vota por determinados candidatos, hay que respaldar ese candidato, hay que ayudarlo, hay que construir consenso y hay que buscar unidad nacional. Obviamente eso de ninguna manera nos prohíbe o nos limita para ejercer el control político, interpelar y fiscalizar, combatir la corrupción, pero con una meta clara y una visión de país, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. En esta nueva configuración de Senado, Cámara de Diputados, ¿quién se encarga en una supuesta, ojalá negada situación de un presidente que no tenga respaldo, que sea complicado, como tú lo dices? ¿Quién se encarga de la vacancia? El Senado, ¿no? El Senado, efectivamente. Y por eso te decía antes de la entrevista que la construcción del Senado ha tenido en gran medida una mirada de evitar este uso indiscriminado de la vacancia. Yo conversaba con una politóloga japonesa ahora en horas de la mañana y le explicaba que, por ejemplo, el tema de la vacancia siempre estuvo en las cartas políticas del Perú desde 1823, pero solamente se habían utilizado en 2 ocasiones en 200 años, primero con el presidente Billing en 1914 me parece, y la segunda con el presidente Fujimori. Obviamente en esta última oportunidad claramente fundamentada y justificada por lo que ya todos sabemos, pero lamentablemente desde el 2016 se ha empezado a utilizar como un instrumento corriente la vacancia, cuando es una medida totalmente excepcional. Entonces yo creo que también pasa por la madurez, por la responsabilidad de la clase política. Entonces esa atribución se le da al Senado, donde están los parlamentarios, digamos, los líderes de las bancadas, ciudadanos con mayor trayectoria, con más edad también, y obviamente más sensatos, ¿no? Con más serenos, digamos, para decidir. Ojalá que sea así, porque ya hay que pasar de esta inestabilidad a la estabilidad permanente, porque hay que recordar que los 15 años que tuvimos, 5 años de periodos consecutivos, Toledo, García y Humala, fue la etapa de mayor crecimiento y de mayor disminución de la pobreza en el Perú. Pasamos de 40 a 18, 20%. Sí. Ahora con la pandemia y el índice hemos crecido a 25%. ¿No? Sí, ¿no? Y interesante lo que mencionas, porque además Toledo, Alan, Humala, si uno se pone a pensar, eran 3 candidatos o 3 presidentes muy diferentes. O sea, un presidente Toledo con un perfil como el suyo, Alan García, o el segundo gobierno del APRA, Humala un poco más hacia la izquierda, y en 3 gobiernos muy diferentes, o diferentes en todo caso, hubo esa estabilidad y esta tranquilidad hasta cierto punto, ¿no? Efectivamente. Mira, yo te comento un temita rápido, quizás les puede interesar a tu amplia audiencia, ¿no? Fue tal la voluntad de buscar concertación el año 2001. Obviamente salíamos de una etapa complicada también, entonces había voluntad de la clase política de buscar y generar unidad frente a objetivos comunes, ¿no? Y en ese tiempo el presidente del Congreso fue el doctor Carlos Ferrero Costa, un brillante parlamentario que le tengo un gran cariño, ya no está con nosotros, pero lo recordamos con afecto. Él, por ejemplo, propuso en la primera sesión que hubo que conformemos una mesa directiva con 5 vicepresidentes, solo teníamos 3 como ahora. Eran 5 las fuerzas políticas, tampoco no había mucha división en las bancadas parlamentarias, ahora somos 14, ¿no? Y él dijo, bueno, que cada grupo parlamentario tenga su vicepresidente, compartamos la conducción de la mesa directiva del Congreso. Y estuvo de vicepresidente Henry Piz,
el señor Barrón, Jorge del Castillo, hasta Javier Díaz Canseco de la izquierda peruana. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces se condujo la mesa directiva de una manera plural, democrática, y eso ayudó a la estabilidad del presidente Toledo, no pese a los errores y desaciertos que todo gobierno comete, pero al final el balance fue altamente positivo, ¿no? Sí, y el país funcionó. Ahora, yo creo que estamos de acuerdo en que esta configuración de Senado, Cámara de Diputados va a ser positiva. Yo creo que va a ser positiva. Y por otro lado, esta doble valla electoral, que a veces la gente no lo entiende y piensa, no, estos congresistas que vivos, ¿no? Como se reeligen y quieren que ellos quedarse con el poder. Pero aunque tengan esa mirada, es muy importante reducir la cantidad de partidos en un gobierno. Sea el que pase la valla, no importa. Pero van a pasar la valla pocos partidos y eso va a ser bueno porque vas a poder negociar entre menos bancadas, va a haber menos transfugismo, va a haber menos caos, menos desorden. A veces la gente no lo entiende. El lado B necesita de ti, así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Ahora, vamos a pasar ya a este Senado. Estás yendo al Senado por Madre de Dios, Alianza por el Progreso. ¿Cuáles son tus prioridades, Eduardo? ¿A dónde vas a apuntar en esta nueva legislatura, en esta nueva participación en el Congreso? Mira, antes de contestarte esa pregunta, permíteme un poquito reflexionar sobre la primera parte de tu comentario. El tema de la decisión de la bicameralidad primero, ¿no? Porque muchos se dicen, no, el país estaba en desacuerdo, el referéndum del 2018, etcétera, etcétera, ¿no? Que son opiniones válidas que nosotros respetamos. Pero yo le digo siempre a los ciudadanos que este Congreso decidió por la bicameralidad porque es un sistema que funciona mejor que la unicameralidad. De todas maneras. O sea, los países occidentales con democracias consolidadas que han logrado el desarrollo, han logrado avanzar, han logrado darle bienestar a su población, son sociedades en las cuales primero la democracia funciona. Sus parlamentos son bicamerales. Oye, aparte de Estados Unidos, ¿no? el Brasil, Uruguay, Europa, etcétera, tiene parlamentos bicamerales. ¿Por qué? Porque permiten un mayor procesamiento de las leyes, un mayor debate, porque no se trata de cantidad de leyes, sino de calidad de las mismas. Menos leyes, pero mejores leyes. Y segundo, que el control político se ejerza de mejor manera y que los temas cruciales, difíciles, se le encargue a la Cámara, que tiene, digamos, personalidades de mayor trayectoria, mayor raciocinio, experiencia, que es un tema que se logra con el tiempo, ¿no? Con la repetición en el cargo, que a muchos no les agrada, pero que es lo que funciona. Y tercero, además, el tema de la representatividad. Mira, yo he sido diputado del 90 de Madre de Dios cuando éramos 20,000 habitantes. Y sigue habiendo un solo congresista en Madre de Dios ahora que somos 500,000 de habitantes. Imagínate. Entonces, ¿qué nivel de representatividad puede haber y cómo atiende un congresista la multiplicidad de problemas que tiene una región bifronteriza como es Madre de Dios y con tantos problemas que ya todos conocemos, ¿no? Sí. Entonces, por eso se ha decidido, no por el interés particular de continuar, de reelegirse. Al final es el pueblo el que vota, es el ciudadano el que elige. Y si no trabajamos bien, si no trabajó bien el ciudadano, el parlamentario, simplemente no va a tener el respaldo de la población, ¿no? Entonces, ahora, sobre el tema de Madre de Dios, mira, yo tengo la absoluta convicción de que mi región está llamada a ser en los próximos años una de las regiones más promisorias, más prósperas del país. Tenemos condiciones para lograrlo. Uno, tenemos una región con conectividad. Tenemos una región vinculada con 2 países fronterizos y sobre todo con el Brasil. El Brasil es la 8ª economía del mundo, es un país en crecimiento, es un país moderno y es un país que necesita salir al Asia. Y su salida natural es por el Perú. Yo he estado en varias reuniones con dignatarios brasileros, senadores, ministros de Estado, y ya hay la decisión de que el Brasil va a impulsar en los próximos años 2 rutas de salida hacia el Asia por el Perú. Uno por el norte, a través de la multimodal por el Amazonas y Paita, y la otra por Madre de Dios por la Interoceánica Sur, rumbo a Matarani y Chancay. Ellos se demoran para llegar al Asia 45 días.
por Perú lo van a hacer en 28 días. Sí. Estamos hablando de una reducción enorme de tiempo y de costos, lo que los hace más competitivos, ¿no? La interoceánica es muy importante esa pregunta, porque muchos piensan que, bueno, de hecho hubo problemas no hubo problemas en el proyecto en sí mismo, porque era necesaria una carretera interoceánica, más allá del tema de la sobrevaloración y todo el tema de corrupción que puede haber habido, que eso es otro tema. Pero hoy en día, con este crecimiento que va a haber, ¿cómo va a ser la interoceánica para que se quede la plata ahí? Es decir, ¿cómo generas eso? Porque si no, es una ruta que se va de un lado a otro y ve cómo pasa por ahí los camiones y se acabó. Esa es una buena pregunta. Uno, en cuanto al tema del tránsito de los vehículos, nos va a permitir, digamos, una oferta de servicios en el Perú. Hoteles, restaurantes, talleres, mecánicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además de eso, en el Perú hemos dado una legislación promotora de las inversiones. Es decir, hemos dado la ley de zonas económicas especiales, hemos dado la ley general de turismo, hemos dado la ley de APPs, ¿no? De asociaciones público-privadas, y lo que nosotros aspiramos es que la inversión brasilera también venga al Perú, se asocie con los productores locales y nosotros tengamos la capacidad, por ejemplo, también de buscar los mercados de Brasil. Es decir, vienen los productos brasileros, pero van los productos peruanos, la producción agraria del sur, la producción de textiles, los materiales de construcción, y para eso necesitamos, por ejemplo, instalar una zona económica especial en Iñapari, ¿no? Para la manufactura de los productos alimenticios que vienen de Cusco, de Arequipa, la papa, la aceituna de Moquegua, etcétera, los textiles de Gamarra, que pueden ir a precios muy cómodos hacia el Brasil. Brasil es una economía de 200 millones de habitantes y solo en el centro oeste brasilero estamos hablando de 32 millones de habitantes, es decir, la población del Perú que tranquilamente puede acceder a los productos peruanos. Además de eso, nosotros tenemos en Madrid una gran producción agroindustrial, y nosotros podemos conseguir inversión extranjera con la finalidad de establecer también plantas de producción, zonas económicas especiales en Madre de Dios, en el Inambari, y además de ello el tema del turismo. Madre de Dios recibe el más alto flujo de turismo extranjero en la Amazonía. Interesante. Ahí hemos creado en la Ley General de Turismo las zonas especiales de desarrollo turístico, la ZET, y eso tienen exoneraciones tributarias, tienen estímulos promocionales para construir albergues, hoteles, restaurantes. Entonces todo eso podemos generar una enorme dinámica de desarrollo que se suma, José Ignacio, al tema de la decisión de Brasil también de ejecutar el tren bioceánico Brasil-Perú. Ya hay un convenio firmado por China y hace una semana la ministra de Planeamiento ha anunciado la aprobación del plan de interconectividad del tren bioceánico, y la ruta del tren Brasil-Perú para el Asia pasa por Madre de Dios, ¿no? Entonces, ese tema de conectividad es un tema fundamental para nosotros, pero tenemos que activar esta legislación para que este nuevo escenario realmente genere desarrollo, empodere a los agricultores locales, para que nuestros empresarios locales inviertan en turismo y se asocien con empresarios peruanos para juntos crear esta dinámica de inversión, empleo, desarrollo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque acá es una pregunta doble la que voy a hacer. La primera es, todavía para muchos peruanos Madre de Dios termina siendo una región alejada, olvidada. Creo que uno tiene la percepción de que, como tú bien dices, no se le ha dado el lugar, no se le ha atendido, no se le ha acompañado. Una región fronteriza, además, muy importante. Y esta sensación de abandono tiene que ver con el tema de la minería. Y yo voy a dar varios pasos adelante, porque más allá de minería grande, pequeña, formal, informal, reinfo, no pienso entrar por ahí. ¿Cómo hacemos para tener una buena minería en Madre de Dios, si es que va a existir? Porque ese problema es el elefante en la sala, ¿no? Que genera una serie de evidentes inseguridades, incertidumbres, que definitivamente va a afectar al turismo si es que la gente piensa que ahí pues la gente está matándose, hay violencia, hay inseguridad. ¿Cómo afrontar este tema de la minería en Madre de Dios? No, totalmente de acuerdo. Es un elemento que nos distorsiona en general todas las decisiones que se puedan tomar, porque están vinculadas a ello y porque en el centro de poder que es Lima, en los ministerios, en el Congreso, se toman decisiones o se dejan de tomar en función a la percepción que tengan sobre el tema de la minería, ¿no? Madrid es un departamento que depende mucho de la actividad minera. No sé si gracias a Dios o la naturaleza, ¿no? Tenemos oro realmente en cantidades muy importantes. Las reservas de Madrid son cuantificadas por Ingemet como la segunda o tercera a nivel nacional. Producimos un promedio de 20 a 30 toneladas al año,
pero lamentablemente la explotación es informal, desordenada, no estamos utilizando tecnología de punta, los niveles de comercialización son todos informales también, y lamentablemente la inseguridad ha crecido en la zona minera. Entonces, como tú bien lo enfocas, el Estado peruano tiene que asumir ese reto, pero con absoluta seriedad. Tiene que ser política de Estado el ordenar la pequeña minería a nivel nacional. No solo Madrid, porque tenemos Patás, tenemos Puno, tenemos La Rinconada, tenemos varios sitios en los cuales hay que tomar medidas, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que ha pasado en los últimos 15 años, que se habla mucho de formalización, ha primado el aspecto de la represión, de la persecución, de la criminalización. No se ha entendido que el tema minero es un problema de múltiples aristas. Es un tema ambiental, porque hay contaminación, seguimos usando mercurio de manera indiscriminada, ¿no? La tecnología que se utiliza tiene un atraso aproximado de 40 a 50 años. El oro que se recupera en el chute o en la tolva del pequeño minero solamente recupera el 36%. El resto se va con el agua, pero pese a ello sigue siendo rentable porque el oro está más de 500 soles el gramo. Carísimo. Y se espera que supere inclusive en los próximos meses, dada la inestabilidad y la incertidumbre internacional también, ¿no? Entonces, tiene que haber una mirada objetiva e integral. Sí. Y tenemos que ponerle recursos. Solo un detalle. En los últimos 15 años, yo he estado haciendo unas cifras, hemos invertido aproximadamente en represión, en interdicciones, en Operación Mercurio, en la persecución que hizo Urresti de los mineros en Madrid, que ahora ha salido en libertad y lo están, no sé si anunciando o amenazando como ministro del Interior, ¿no? Él solo se gastó en esa época cerca de 400 millones en interdicción, que no sirvió absolutamente de nada. Si yo sumo todo, más o menos 1.200 millones hemos utilizado en ese tema, en helicópteros, en policías, en dinamita, etcétera. Y para la formalización minera, que es donde deberíamos acentuar la labor y el trabajo y la inversión, no hemos gastado más de 15 millones de soles en todo este tiempo. Entonces, sí, la mirada ha sido equivocada. Yo creo que hay que discutir, hay que debatir y tomar decisiones de Estado que garantice seguridad, formalización, tecnologías limpias y una minería ordenada que aporte al desarrollo nacional. El lado B necesita de ti, así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Ahí la clave, lo has mencionado, es la formalización y mi perspectiva, además te la comparto, es que nadie quiere ser formal porque finalmente cuando te vuelves formal en cualquier sector, no tiene que ser minería, el que sea, el Estado evidentemente, la SUNAT, la SUNAFIL y todos, no te acompañan ni te ayudan, simplemente te quieren perseguir y poner todas las trabas del mundo y no hay ningún incentivo para ser formal, número uno. Y número dos, efectivamente, el tema tributario y el tema de las responsabilidades que tiene que tener la minería, que son vitales además en Madre de Dios, porque es una selva amazónica que tenemos que cuidar, porque es un pulmón, es parte de nuestro pulmón, es una zona que hay que cuidar, es una riqueza ecológica y climatológica para el futuro, digamos, ¿no? Esas responsabilidades implican, como tú dices, que el Estado esté presente, ¿no? Pero claro, si el Estado está presente, de mentira, porque no está presente, y además cuando llega es para destruir unas cuantas dragas y luego se quita, y no hace nada por involucrarse con el problema, entonces esto va a seguir así. Y claro, tienes una propaganda, como bien lo has mencionado, que es la de criminalizar, que viene de las mineras formales grandes, totalmente financiada por mineras grandes formales que tienen su propio discurso y su propio rollo, porque sienten que hay una competencia desleal con los reinfos y la pequeña minería artesanal, es comprensible también, pero no colaboran porque polarizan el ambiente, ¿no? Y en esa polarización la suma es cero, pues. Así es. La suma es cero, porque el mismo Estado tiene miedo de hacer un proceso de formalización de los pequeños, porque todos te están diciendo al costado que son unos criminales. Claro, es como lo que sucedió ahora el año pasado, ¿no? Cuando finalizaba el plazo de la ampliación de la formalización minera, ¿no? El 2021 terminó un plazo, dimos otra ley hasta el 2024. Sí. Y luego decían, bueno, ¿qué hacemos? No hay ley de pequeña minería, no hay un plan de formalización. ¿Los echamos a la ilegalidad a 500.000 de peruanos?
es bien complicado. Que además ya estaban, de alguna forma estaban sueltos y abandonados igual, ¿te das cuenta? Así es. Entonces el Congreso responsablemente amplió el plazo y dijo, bueno, demos un año adicional hasta el 26, pero trabajemos una nueva ley de la pequeña minería que nos garantice una formalización ordinaria que funcione. Pero también el Estado que se comprometa pues a poner recursos, claro, a poner seguridad. Mira, en la zona, en Madre de Dios, en las zonas más complicadas, las comisarías no tienen ni camioneta. Son solamente 10 efectivos, que estás hablando pues de miles de ciudadanos que han ido de todas las partes del Perú, de Cusco, de Puno, de Arequipa, Tacna. O sea, es una migración enorme en la región, ¿no? El trabajo de plata, y el Estado no existe. Una pregunta. Y además yo conozco bastante de minería, pero evidentemente la minería en Madre de Dios es especial, o sea, es especial, tiene un carácter especial porque es aluvial además. Efectivamente. Sí. Entonces es una minería bien complicada, porque el daño ambiental es muy fuerte, digamos, si es que lo haces mal. Y es una pregunta además muy espontánea, quizás muy intuitiva, pero ¿tú crees que si el Estado ayuda y formaliza, imagínate que tú le dices a estos informales que están allá en Madre de Dios haciendo minería, no te voy a cobrar más impuestos de los que pagas, porque pagan, ya los reinfos pagan un porcentaje por la producción, pequeño, porque es un porcentaje pequeño de lo que tiene que pagar frente a los formales, etcétera. Si tú les das todas las herramientas para formalizarse, para que tengan estándares ambientales, estándares laborales, ¿tú crees que quieren hacerlo? Porque sí, lo que te dicen justamente los de arriba es: ¿qué vas a creer? Estos son unos criminales, igual no van a querer formalizarse. No, ese es el cuento. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión. Yo creo que el pequeño minero quiere formalizarse. O sea, imagínate, José Ignacio, ¿quién quiere vivir perseguido? ¿Quién quiere vivir atemorizado? Nadie. Porque ni siquiera tiene la posibilidad de que la integridad física tuya está garantizada. Es una tierra de nadie. Así claro. es. A mí me consta. Yo soy de Madre de Dios, he vivido en mi tierra. Y he tenido centenares de reuniones con los pequeños mineros, no solamente en Puerto Maldonado, sino en los mismos centros mineros. Es más, hemos tenido experiencias impulsadas y financiadas por ellos mismos, por ejemplo, para reemplazar el mercurio, para formalizarse. Pero al final de cuentas se dan ellos y dicen, oye, ¿para qué me formalizo? Sí, me meto más en problemas porque el Estado me pide exigiendo más requisitos. Porque lo que nosotros tenemos que hacerle notar al ciudadano es que siendo formal es más ventajoso que ser informal. Totalmente. Y ahí coincido con lo que tú busquemos mecanismos. Pero en este momento no se los damos. Entonces, evidentemente, al final hay la percepción de que él no quiere formalizarse, pero no es así. El mismo formalizado, porque sí tenemos, por ejemplo, en Madero tenemos cerca de 250 formalizados. Esos formalizados siguen teniendo problemas por la propia gestión del Estado o por la inacción del Estado. Claro. Entonces necesitamos una mirada integral, necesitamos reformular las normas legales y necesitamos que el Estado esté presente. Por ejemplo, ¿quién compra el oro en Madre de Dios? Hay asesoramiento para el pequeño minero, hay ingenieros de minas que van y les asesoran. Oye, tu agua residual llévalo para acá, haz tu pozo de sedimentación, ya no utilices tal cosa, utilizas estas herramientas, absolutamente nada. Es un Estado que no existe. Entonces el pequeño minero se las arregla como puede. Y al contrario, además de ello, hay temas de corrupción, de entidades del Estado, ¿no? Entonces es un mundo distinto, complejo, pero que hay que encararlo. Y obviamente nosotros hemos tratado de hacerlo y hemos hecho en gran medida lo posible para que la actividad continúe, para que la actividad no se paralice, evitar mayor criminalización y tratar de convencer aquí en Lima de que la mirada tiene que ser distinta. Por eso es que tú en algunas oportunidades seguro que has escuchado que los congresistas que hablan del tema minero, que propongan alguna alternativa, inmediatamente son tildados de abogados y de congresistas de los mineros ilegales, que es lo que me ha pasado a mí. No, yo soy de Madre de Dios, mi región es minera, yo he planteado alternativas porque conozco de alguna manera esa realidad, pero inmediatamente algunos medios en Lima me han tildado de prominero, ¿no? Abogado de la minería ilegal. Así es. Y eso en realidad lo que hace es abstener para que otros parlamentarios propongan o respalden iniciativas que sí pueden ayudarnos a formalizar, ¿no? Y termina otra vez en la polarización y en suma cero. Efectivamente. Porque terminamos confrontados. Se bloquean. Así es. Se bloquean el uno al otro todo el tiempo. Y no se resuelve nada, ¿no? Y sigue como están las cosas, ¿no? Y además, Patás es una realidad, Puno es una realidad, Madre de Dios es otra, Cajamarca es otra, Piura es otra. O sea, cada región tiene informalidad minera y en cada región, si bien es cierto hay problemas transversales,
también hay cosas específicas que resolver. Por ejemplo, mira, temas que podríamos implementar rápidamente, que obviamente necesitamos decisión política, es el tema de la compra del oro. Es una buena pregunta y a ver quién nos responde, quién compra el oro y a dónde va el oro del Perú, y si pagan impuestos o no, ¿no? Claro. Las plantas de beneficio en la costa, nosotros podríamos establecer plantas también de beneficio en Madrid, por ejemplo, para centralizar la compra del oro. Y de esa manera bancarizar, porque ese es otro problema, el pequeño minero no puede abrir una cuenta en el sistema financiero nacional, está proscrito, está estigmatizado. A ver, ¿qué actividades? Pequeña minería, no hermanito, no se puede. Entonces lo obligan a él a continuar en la informalidad financiera. Inseguridad. Y la inseguridad. Evidentemente matan. Exacto. Entonces en este momento nosotros hemos planteado, por ejemplo, y hemos conversado con el propio Julio Velarde, la posibilidad del Banco de la Nación o el BCR, una entidad del Estado, compre el oro, como era antes. Antes el Banco Minero compraba y el minero le traían inmediatamente su 3% para el canon minero de Madre de Dios. Entonces él sentía que además estaba contribuyendo al desarrollo de la región. En este momento no hay eso. Y como no están formalizados, no pagan impuesto a la renta, y como el impuesto a la renta sale el canon, entonces no hay canon para Madre de Dios y recibimos poco dinero por un producto que sale 20, 30 toneladas al año. Entonces, imagínate. Pero esos mecanismos no se aceptan, no se pretenden usar, y la realidad continúa como está. Muy importante este tema. Yo siempre he pensado, y lo he dicho además públicamente, que hay un punto medio que nadie está buscando, hay un camino alternativo para la minería que nadie está buscando. Se polarizó todo, los que criminalizaban y los que efectivamente no querían salir de la ilegalidad. Evidentemente hay muchos que no quieren, pero en ese debate se perdió todo, y una pena, porque va a seguir solo este tema hasta que no se aborde de una manera mucho más empática, ¿no? Otro tema muy importante que también hay un consenso tiene que ver con la reforma del Estado, la desburocratización. Ya estamos en un consenso en el cual varios candidatos, varios partidos te dicen: hay que reducir la planilla del Estado, hay que reducir la burocracia. 7 de cada 10 soles, congresista, se van en planilla del Estado. No puede ser. Eso en una empresa, en una ONG, donde sea, nadie puede tener una carga de burocracia y de planilla tan grande. Es ineficiente. ¿Qué hacemos con eso? Sí, mira, el plan de gobierno de APP, que es un plan bien estructurado y ha sido redactado y formulado por un equipo de profesionales dirigido por el economista Pepe Salardi, el ministro de Economía, contempla, dentro de lo que significa el aspecto institucional, el aspecto de la gestión pública, precisamente una evaluación de todo lo que significan los ministros, los ministerios, ¿no? Los despachos ministeriales, ¿no? Y lo que nosotros estamos proponiendo es la reducción de los ministerios, consolidar algún grupo de ministerios en uno solo, que tenga evidentemente afinidad y que tengan, digamos, la proyección en cuanto a la naturaleza y contenido. Además de ello, lo que hablamos es de una desburocratización y de una simplificación de procedimientos. En los últimos 20 años nos hemos encargado de generar una serie de trabas burocráticas, tramitologías, etcétera, etcétera, que traba el desarrollo. El lado B necesita de ti, así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Por ejemplo, en cuanto al tema de la exploración petrolera, explotación de gas, que es un tema que ahora estamos viviendo y que fue materia del debate ante la presentación del ministro de Energía y Minas, se comparaba, por ejemplo, la legislación colombiana, cuánto se demora, cuántos pasos se demoran para dar un permiso de exploración, solo de exploración. En el Perú se demora como 3 años. Sí. ¿No? Para la construcción de un puente necesitamos el estudio de impacto ambiental, que a veces demora 2 a 3 años. Entonces todo eso tiene que reducirse. Entonces hablamos de evaluar el tamaño del Estado, reducir ministerios, reducir los trámites, simplificar procedimientos, y obviamente eso tiene que hacerlo un gobierno de frente entrando y buscando el consenso y generar, evidentemente, convencer a la ciudadanía de que esto es lo más necesario, ¿no? Sí, y un tema, por ejemplo, muy importante que tiene que ver con la ley del servicio público, más allá incluso de Servira, más allá de eso, una reforma que te la planteo para que la pienses también es: no puede ser que hayan funcionarios del Estado nombrados que no puedan ser o removidos o cambiados de lugar. Fíjese, hay doctores en el Estado que uno no los puede sacar del hospital donde están.
Entonces tienes concentración de oncólogos, radiólogos, cardiólogos en Arequipa, Cusco, Lima, y no hay ninguno en Huancavelica, no hay en Puno, no hay en Madre de Dios, no hay en Loreto, porque a los nombrados nadie los toca. Es como si yo tuviera una empresa, ¿no es cierto? Y un trabajador me dice, no, pero si acaso yo me quedo acá en el escritorio, tú le dices, no, es que vamos a mover la oficina, tú tienes que moverte la oficina de allá. No, te fregaste, yo me quedo acá, este es mi sitio. Es imposible. Entonces hay mucha gente que dice, claro, hay que reducir el Estado en número de trabajadores. Muy probablemente sí, pero también hay que mover trabajadores a donde se necesitan, porque hay lugares donde no hay funcionarios. No, efectivamente, se requiere una reforma laboral, ¿no? Profunda. Por supuesto. Pero eso pasa por buscar, digamos, un nivel de concertación en la sociedad y en las fuerzas políticas, porque tenemos en el país sectores, ¿no?, políticos que piensan que, la lucha reivindicativa, que el derecho del trabajador está por encima de los propios intereses generales de la sociedad. Y lo que tenemos que hacer al contrario es anteponer el bien colectivo frente al interés particular. El ciudadano es primero. Y mucho de eso pasa justamente por lo que tú señalas, ¿no? Reiteradamente, el nombrado en una institución pública, muchas veces, no digo todos, generalmente no responde en la forma y modo que lo hace, por ejemplo, uno que tiene un contrato CAS, que tiene un contrato temporal, evidentemente por la transitoriedad. El otro considera ya seguro en el cargo y evidentemente a veces no existe el mismo esfuerzo que lo pone el otro trabajador. Entonces, son temas que hay que hacerlo, pero hay que buscar un nivel de consenso de tal manera que no haya un nivel, digamos, de problema, de descontento, de rechazo social, que puede haber, pero que al final la mayoría respalde ese tipo de medidas. Claro, pero ahí primero es el ciudadano, después es el Estado. Efectivamente. Ese es el orden lógico, ¿no? Bueno, congresista, muchas gracias. Es una gran conversación. Espero que le vaya muy bien en lo que queda de la poca campaña que queda antes de las elecciones. Cuéntenos, dígale por favor a nuestra audiencia otra vez cuáles son sus propuestas, anímelos a votar, a pensar cuáles son sus últimas palabras. No, te agradezco primero, ha sido muy grato conversar contigo, temas muy importantes para el país y para mi región. Y en cuanto a Madre de Dios, el tema de infraestructura, como te decía, es clave, el tema de la conectividad, la infraestructura económica, estamos hablando de carreteras, de puentes, estamos hablando de energía eléctrica, ¿no? Estamos promoviendo, por ejemplo, una segunda línea de transmisión de Sangabán, la hidroeléctrica en Puno, hacia Puerto Maldonado con 220 kilovoltios, energía trifásica industrial, porque si estamos hablando del tren bioceánico, estamos hablando de la interoceánica, Brasil y Bolivia, la China por Batarán y por Chancay, necesitamos energía para el desarrollo, para los agricultores, para el sector forestal, ¿no? También, por ejemplo, estamos trabajando con Proinversión el tema del tren de Sicuani a Puerto Maldonado. Mire, esta es una noticia para mí sumamente importante y para el país, porque significaría unir al Brasil con el Atlántico a través de la línea ferry, que evidentemente es mucho menos costoso, ¿no? El tema de los proyectos de electrificación, tenemos 5 proyectos en ejecución en este momento, con una inversión mayor a los 240 millones en Madre de Dios, a través de la Dirección de Electrificación Rural del MINEN, ¿no? Estamos trabajando también por construir el segundo puente sobre el río Madre de Dios. Tenemos un puente que se hizo el año 2005, que es un puente antiguo, que lo compró todavía Belaúnde en el 80, imagínate, lo compró el 80 y logramos instalarlo recién el año 2005, cuando estuve en el Congreso. Lamentablemente esos son los procesos en el país que tienen que acabar, hay que hacer las cosas más rápido, más célere, ¿no? Este segundo puente. Luego estamos trabajando mucho en lo que significa un proyecto de irrigación para llevar agua del Cusco hacia Madre de Dios. Es un proyecto que estamos trabajando con Proinversión, vía APP, y es un proyecto, sería el único proyecto de irrigación en la Amazonía, 200 kilómetros para trasladar de Cusco hacia Puerto Maldonado. ¿Cuántas hectáreas incorporaríamos al desarrollo nacional de la agricultura? Más o menos 45.000 hectáreas. Estamos hablando de generar una verdadera revolución productiva en Madre de Dios, ¿no? Entonces, así como esos en temas de salud, en temas de educación, el puente Carlos sobre el río Inambari, que sería el puente más grande del país, uniría Tamopata con el Manu. Es decir, hay un conjunto de grandes megaproyectos que nosotros ya los estamos impulsando ahora, pero que debemos consolidar en los próximos 5 años. Y por eso es que te digo, si nosotros logramos esta inversión que básicamente es privada,
¿no? También tenemos proyectos como el Petar Tambopata, que ya está en ejecución, más de 500 millones, el proyecto de grandes ciudades con agua, el tema de los canales de evacuación de aguas pluviales de Puerto Maldonado. Es decir, es un paquete de megaproyectos que sin duda pondrían a Madre de Dios. Por ejemplo, sería la primera ciudad en el país, a Puerto Maldonado, que tendría el 100% de su población con agua potable y con saneamiento. Seríamos una de las primeras regiones totalmente electrificada en el país. Entonces estamos generando las condiciones para el desarrollo, para el trabajo, para la inversión. Y si a eso lo sumamos lo que tú señalabas sobre el tema minero, le damos seguridad, lo formalizamos, lo ordenamos, Madre de Dios está llamado a ser uno de los departamentos, digamos, con mayor riqueza, con mayor bienestar en el país. A eso aspiro y por eso estoy postulando al Senado de la República. Yo estoy seguro que con el esfuerzo y el empeño que se le ponemos a las cosas que hacemos, lo vamos a lograr. Excelente, ojalá que Madre de Dios sea una región grande, próspera, ordenada, formal. Muy importante además porque, como te decía antes, es uno de los pulmones del país. Esa es una buena definición que has dado, ¿no? Y formal. Ese es muy importante. Porque si logramos esto, lo que vamos a conseguir son empleos precisamente formales. Y fíjate, un último tema que estamos impulsando y que ya está a punto de salir, es el paso fronterizo Perú-Bolivia. Tenemos una zona en extrema San Lorenzo, en el Tahuamano, con Pando en Bolivia. Los bolivianos están saliendo y trayendo sus hidrocarburos por la interoceánica. Y ellos se exportan básicamente por Arica. Pero ya han visto Chancay y se quieren venir por acá. Ya tenemos un paso fronterizo que toda la semana moviliza más o menos 20 millones de soles en un comercio totalmente informal. Claro. Porque el peruano es emprendedor, el peruano es chamba. El peruano no está esperando que el Estado hoy le ponga todas las condiciones. Se genera su puesto de trabajo, mete su platita, hipoteca, vende lo poco que tiene y arma su negocio. Eso es lo que están haciendo los madridiocenses. Entonces el Estado peruano, con el ministro Schaller, este excelente canciller que tuvimos, firmamos ya el acuerdo con la canciller boliviana. Lamentablemente con el gobierno de Arce no teníamos, pues, por afinidad política, y no teníamos embajador en La Paz. Ahora ya lo hay. Y ese paso fronterizo, estoy seguro que en las próximas, no más de abril, debe estar ya en pleno funcionamiento, lo cual nos da otra hélice del desarrollo. Perú-Brasil, Perú-Bolivia, ¿te das cuenta? Zonas económicas. Entonces, estamos hablando de una región que estoy seguro va a dar mucho que hablar los próximos años. Qué bueno. Muchas gracias, Eduardo, encantado. por acá. Mucha suerte José Ignacio, en muy tu amable. campaña. Y nada, escuchen, piensen, vean las propuestas, no se queden simplemente en el ruido, en la acusación, en la difamación, la violencia. Tienen que empezar a ver qué es lo que los candidatos plantean de manera concreta para sus regiones, para el país, reforma del Estado, formalización, todos estos temas, y piensen antes de votar, por favor, pues ya nos quedan muchas oportunidades ya. Eso de que el país tiene suerte, los recursos naturales y somos un mendigo en un banco de oro, ya hace rato que está pasando, el mundo va a unas velocidades mucho más rápidas, el mundo está desarrollándose con otras tecnologías. Si no somos un país sólido, institucional, ordenado, formal, en el buen sentido, no formal burocrático, no formal sobrecargado de impuestos y leyes, no. Formal en el sentido próspero, rico, fácil de invertir. Si no vamos rápido, nos vamos a quedar bien atrás en esta carrera global. Así que nada, a votar bien. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Lado B. Cuídense. Chao.